Bienvenidos a este video, donde en esta ocasión hablaremos sobre el iusnaturalismo. A través del curso de la historia, han sido diversas las concepciones tenidas al respecto del derecho natural debido, sobre todo al sentido que los tratadistas otorgan al concepto naturaleza. El derecho natural está compuesto por principios y normas morales que rigen según la justicia, la conducta social de los hombres, es decir, expresa exigencias ideales y normativas. Es necesario considerar que el derecho tiene su origen en el espíritu humano y en el convergen todas las manifestaciones de verdad. La palabra iusnaturalismo deriva del latín ius, que significa derecho, naturalis, que se refiere a naturaleza, y el sufijo ismo, que significa doctrina. En otras palabras, es la doctrina del derecho natural. El derecho natural carece de una definición única. Principalmente se destacan la concepción cristiana del derecho natural. Las distintas concepciones del derecho natural han sido resumidas por Abtalión y García Olano en la forma siguiente. Se habla del derecho natural refiriéndolo a que cada individuo siente en sí la facultad originaria no deducible de la experiencia de valorar el derecho existente, de distinguir la justicia de la injusticia, y esa facultad la ha seguido todos los hombres en todos los tiempos. Aristóteles destacó esta facultad o sentimiento de lo justo y de lo injusto, refutándolo una característica esencial y específica del ser humano, que lo distinguía de las otras especies animales. La segunda acepción del derecho natural ya no es subjetiva, sino que es objetiva, y se halla por encima de la vocación de cada uno, no deriva de los sentimientos de los hombres, sino que es superior y exterior a ellos, viene de fuera, como un rayo de luz, y se refleja en la conciencia de cada uno. Esta acepción, para responder el problema fundamental, intrínseco del derecho, necesita recurrir a una explicación providencialista, a la idea de una divinidad que habría fijado los principios del bien y de lo justo. Esta doctrina apoya la idea de que existen derechos que son propios del ser humano, sin distinción alguna, es decir, que solo por ser humano tienes derechos como parte de un orden social. El iusnaturalismo sostiene que hay un orden moral, objetivo y eterno, que guía la justicia y la ética en la sociedad, dado que estos principios son descubiertos a través de la razón y se consideran superiores a cualquier ley creadas por el hombre. Ahora, vamos a profundizar en sus características fundamentales. Estas características nos ayudarán a comprender mejor cómo esta teoría es aplicada y se interpreta en la vida diaria. El iusnaturalismo postula que existen principios morales y de justicia que son válidos para todos los seres humanos, sin importar su cultura, contexto histórico o lugar de origen. Esto significa que, independientemente de las leyes y normas establecidas por las sociedades individuales, hay ciertos derechos y obligaciones que todos los seres humanos comparten. Por lo tanto, son universales. Por ejemplo, el derecho a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. Sobre la accesibilidad a la razón. El iusnaturalismo sostiene que los principios del derecho natural son comprensibles y accesibles a través de la razón humana. Esto implica que cualquier persona, mediante el uso de su capacidad de razonar,
puede llegar a comprender estos principios sin necesidad de una revelación divina o intervención sobrenatural. Por ejemplo, a través de la observación y la lógica, podemos llegar a la conclusión de que actos como el asesinato o el robo son inherentemente malos, ya que violan los derechos naturales de los demás. También veremos cómo afirma la superioridad sobre el derecho positivo, las leyes creadas por el hombre, que debe estar en consonancia con el derecho natural. Esto significa que una ley humana solo es válida si no contradice los principios del derecho natural. Si una ley promulgada por una autoridad va en contra de estos principios, entonces es injusta y no debe ser obedecida. Esta perspectiva ha sido fundamental en movimientos históricos de desobediencia civil y en la lucha por los derechos civiles. Por ejemplo, las leyes segregacionistas en Estados Unidos fueron desafiadas porque contradecían el principio natural de igualdad entre todos los seres humanos. Finalmente, analizaremos sobre la moralidad, pues el derecho natural está intrínsecamente relacionado con la moralidad. Los principios del derecho natural no solo buscan establecer normas jurídicas, sino también principios morales que buscan el bien común y la justicia. Esto implica que las leyes derivadas del derecho natural no solo deben ser justas en un sentido legal, sino también moralmente correctas. Por ejemplo, el principio de que todas las personas deben ser tratadas con dignidad y respeto. Es tanto un principio jurídico como moral. Postulados más importantes del justnaturalismo. Tenemos dos postulados, el teológico y el racionalista. Ahora bien, veremos el teológico. El teológico postula que el hombre, por el hecho de ser humano, tiene derechos que le son dados por una entidad divina, es decir, que provienen de Dios. Para esta corriente existe una ley divina que establece un orden natural relacionado con todos los seres vivos, donde el hombre no puede intervenir porque todo es dado y decidido por Dios. Tal es el caso de la antigua Grecia, en donde se aceptaba la esclavitud y el origen divino de los reyes como algo natural, decidido por Dios, por lo que el hombre nada podía hacer al respecto. Como primer postulante tenemos al discípulo de Platón, Aristóteles. Platón plasmó una idea de derecho natural en sus obras La República y Leyes. De ahí se basó Aristóteles, elaborando así una diferencia entre lo justo por naturaleza y lo justo por convención. Esto lo aplica a los tipos de leyes, estableciendo el antecedente del derecho natural. Y es así como marca la diferencia entre la ley particular, la que cada pueblo se atribuye, y la ley común de naturaleza. Como siguiente postulante tenemos a Sófocles. Postula como base en su obra La Antígona. Cuenta la historia que en una discusión sobre el trono, los hermanos Antígona, Eteocles y Polinices perdieron la vida uno en manos del otro. El nuevo rey, Creón, dio honrosa sepultura a Eteocles, pero ordenó que el cuerpo de Polinices, a quien consideraba un traidor, permaneciera donde había caído. Entonces, Antígona, creyendo que la ley divina debía ser anterior a los decretos terrenales, enterró a su hermano. Creón la condenó a ser enterrada viva. Entonces Antígona decidió rebelarse ante el rey y ante sus leyes, porque ella decía que antes que las leyes escritas o terrenales están las leyes divinas y castigos divinos también, por lo que no negó ni se abstuvo de ser enterrada viva, porque sus acciones fueron correctas ante los dioses. Siguiente postulado es de Eduardo García Maínez. Él consideraba que lo justo y natural no tiene fundamento en el poder, ni deriva de la voluntad del legislador. No se basa en las características o atributos de la especie humana, sino de lo divino. También mencionaba que, frente al derecho escrito, creado por los hombres, aparecen las leyes de los dioses.
Un ejemplo como las tablas mosaicas. De igual manera, las leyes humanas son transitorias y cambiantes con validez relativa, mientras que las leyes divinas son eternas y persistentes, por lo que tienen validez absoluta. San Agustín y Santo Tomás. San Agustín, él sostenía, el derecho se presenta como la ley eterna de la razón divina. La ley eterna es la voluntad de Dios que manda conservar el orden natural. Al lado de la ley eterna se encuentra la ley natural, que es la ley eterna inscrita en el corazón y la conciencia de los hombres. También sostiene que la ley natural se encuentra en la ley humana, que proviene de la voluntad del legislador humano. Pero para ser considerada como derecho, debe ser justa y recta. Debe participar de la ley eterna y natural. Para Santo Tomás, postula 4 tipos de leyes teológicas. La ley eterna es la misma razón divina que maneja al mundo, que nadie puede conocer en su totalidad, sino solo parcialmente, a través de sus manifestaciones. Segundo, la ley natural es la participación de la ley eterna, la criatura racional mediante la razón. Tercer ley, la ley divina es revelada por Dios por medio de las Sagradas Escrituras. Y por último, la ley humana es una prescripción de la razón en orden bien común, promulgada por aquel que tiene el cuidado de la comunidad. Bien, ahora veremos el enfoque racionalista, en el cual el derecho ya no es dado por Dios ni por algo divino, sino que es dado por la razón humana, por lo que el ser humano razona. Como primer postulante tenemos a Hugo Grocio, quien fue quien le dio apertura a esta corriente, porque él sostenía que el derecho natural tendría la misma validez universal de siempre aunque Dios no existiese, pues origina en la razón humana que es absoluta. También menciona que el derecho deriva o resulta del instinto social y racional del hombre, a diferencia de los escolásticos, aunque reconocían la cualidad racional del hombre, la atribuían solo como consecuencia la voluntad de Dios. Siguiente postulante es Santo Tomás. Aquí él sostenía que el sujeto portador de su derecho era como un sustento del sistema de normas y de la sociedad civil, y las obligaciones o deberes surgen a partir de los derechos naturales de los individuos. Pufendorf, él sostenía a la supremacia que existe previamente al Estado y que conserva siempre su imperio, y a él se le debe atenderse el derecho positivo. También sostenía que habían derechos innatos y esos son adquiridos cuando empieza a conectar o a socializar en sociedad. Como último postulante es Emmanuel Kant. Para Kant, el derecho natural es el conjunto de principios universales, absolutos, perfectos e inmutables, que fueron derivados de la propia razón humana, que rigen la conducta del hombre de acuerdo con el imperativo categórico. Obra de manera tal que la norma de tus actos pueda valer como principio de conducta o de legislación. A continuación se pueden distinguir las siguientes corrientes naturalistas desde el ámbito teológico, racionalista. Asimismo se encasilló esta corriente el alemán y la escuela histórica del derecho. Primero hablaremos del naturalismo teológico. Este es influenciado en gran parte por la cultura helénica en Roma y de la religión cristiana. También cabe recordar que el Antiguo Testamento presenta el derecho como la voluntad de Dios y el Nuevo Testamento consolidó la idea de la voluntad divina era la creadora del derecho. Los principales representantes son San Agustín y Santo Tomás de Aquino. Hablaremos primero de Agustín de Hipona, conocido también como San Agustín. Nació el 13 de noviembre del 354 en Tagaste y falleció el 28 de agosto de 430 en Hipona. Él fue un escritor, teólogo y filósofo cristiano, el cual en esta teoría indicaba que el derecho se presentaba como la ley eterna de la razón divina. Esto quiere decir que la razón divina o voluntad de Dios que manda conservar el orden natural y prohíbe perturbarlo o que dirige todo lo creado hacia sus propios fines. Al lado de la ley eterna se encuentra la ley natural, que es la ley eterna inscrita en el corazón y en la conciencia de los hombres.
El segundo representante del que hablaremos es Santo Tomás de Aquino. Nació en 1225 en Rocaseca y falleció el 7 de marzo de 1274. Fue un presbítero, fraile, teólogo, filósofo y jurista católico perteneciente a la Orden de Predicadores, y es considerado el principal representante de la enseñanza escolástica y una de las mayores figuras de la teología sistemática. Este nos indicaba que la ley no es otra cosa que el dictamen de la razón práctica del príncipe que gobierna una comunidad o una sociedad perfecta, es decir, Dios es el creador del universo, así que este es gobernado por la razón divina que dirige toda acción y todo movimiento. Asimismo, sus concepciones son eternas y por lo tanto rigen los destinos de todo el mundo. También nos mencionaba que la ley eterna es la razón divina que gobierna todo lo que existe, mientras que la ley natural es la participación de la ley eterna en la criatura racional. De esta manera, las leyes humanas, para poder ser consideradas como verdaderas, nunca deberían contrariar a la ley de Dios. El Dios-naturalismo racional se generó en el movimiento iluminista, que se extendió por toda Europa en los siglos XVII y XVIII. Esta concepción del derecho natural deriva de la naturaleza o estructura de la razón humana. Asimismo, esta doctrina se caracteriza por operarse en él una desconexión entre el sistema de derecho natural y su fundamento en un Dios trascendente. Lo que quiere decir, tiende a centralizar su enfoque en un análisis de la naturaleza humana y a encontrar a través de la razón una serie de caracteres fundamentales de esta, como por ejemplo la necesidad de la conservación de la vida. Como principales representantes del naturalismo racional, tenemos a Grocio, a Hobbes, a Locke, a Spinoza, a Pufendorf, a Thomasius, Leibniz, Wolff, Rousseau y Kant, que abordaremos más adelante. El primero de ellos es Hugo Grocio. Él nació el 10 de abril de 1583 en Delft y falleció el 28 de agosto de 1645 en Rostock. Fue un jurista, escritor y poeta neerlandés. Adolescente prodigio, nació en Delft y estudió en la Universidad de Leiden. Fue encarcelado en el castillo de Loevestein por su participación en las controversias sobre la política religiosa de la República Holandesa, pero escapó escondido en un cofre de libros que fue transportado a Gorinchem. Grocio escribió la mayor parte de sus principales obras en un exilio en Francia. Él indicaba que el derecho natural tendría la misma validez universal de siempre sin que un Dios existiera, ya que todo se origina de la razón humana. El siguiente representante que tenemos es Thomas Hobbes. Él nació el 5 de abril de 1588 en Westport y falleció el 4 de diciembre de 1679 en Derbyshire. Fue un filósofo inglés considerado uno de los fundadores de la filosofía política moderna. Su obra más conocida es el Leviatán, donde se sentaron las bases de la teoría contractualista, de gran influencia en el desarrollo de la filosofía política occidental. Además del ámbito filosófico, trabajó en otros campos del conocimiento como la historia, la ética, la teología, la geometría o la física. Él nos indicaba que una ley natural es una regla general de la razón que nos obliga a preservar nuestra vida de la mejor forma. Hobbes dice que la primera y fundamental ley es la que obliga a cada hombre a buscar la paz y así mantenerla. El siguiente representante que abordaremos es John Locke. Nació el 29 de agosto de 1632 en Warrington y falleció el 28 de octubre de 1704 en Highclere. Fue un filósofo y médico inglés, considerado como uno de los más influyentes pensadores del empirismo inglés y conocido como el padre del liberalismo clásico. Él nos indicaba que adjudicaba la obligatoriedad de la ley natural a la dependencia humana de Dios. Es decir, el fundamento de la obediencia de la ley natural indicaba que procedía de la infinita superioridad de Dios. Otro representante es Baruch Spinoza. Él nació el 24 de noviembre de 1632 en Ámsterdam y falleció el 21 de febrero de 1677 en La Haya. Fue uno de los principales pensadores de la Ilustración de la crítica bíblica moderna y del racionalismo del siglo XVII, incluyendo concepciones modernas del ser y del universo. Él indicaba que entonces, desde su concepción del ser, que no se podía separar, por un lado la razón y por otro lado la naturaleza. Samuel Feyerabend
Pufendorf nació el 8 de enero de 1632 en Domscheit y falleció el 26 de octubre de 1694 en Berlín. Él estudió teología en la Universidad de Leipzig, pero la rigurosa enseñanza y estrecha dogmática le parecieron repugnantes, por lo que tomó la decisión y abandonó la carrera para empezar a estudiar Derecho. Asimismo, él perfeccionó el derecho natural, convirtiéndolo en un impresionante sistema general de doctrinas. En su obra De Jus Naturae et Gentium Libri Octo, él mencionaba en antítesis el derecho natural del derecho positivo. El primero indicaba que tiene la supremacía, existe previamente al Estado, conserva siempre su imperio y a él debe atenerse el derecho positivo. Otro representante es Christian Thomassius. Él nació el 1 de enero de 1655 en Leipzig y falleció el 23 de septiembre de 1728 en Halle. Fue un filósofo, jurisconsulto y periodista alemán. Este cayó bajo el influjo de la filosofía política justnaturalista de Grocio y de Pufendorf y continuó el estudio del derecho de Francfort. Él indicaba que el derecho natural se conoce a través de la sana razón, es decir, logrando un orden de valoraciones puramente de ideales. Otro representante es Gottfried Wilhelm Leibniz, que nació el 1 de julio de 1646 en Leipzig y falleció el 14 de noviembre de 1717 en Hannover. Fue un filósofo, matemático, lógico, polímata, teólogo, jurista, bibliotecario y diplomático. Él indicaba que existe una justicia cierta y determinada que no permite hacer lo que se quiere y puede impunemente, sin depender del capricho de un juez o de un hombre poderoso. Un representante más es Christian von Wolff. Nació el 24 de enero de 1679 en Breslavia y falleció el 9 de abril de 1759 en Halle. Fue un filósofo alemán que tuvo una destacada influencia en los presupuestos racionales de Kant. Él, siguiendo los pasos de Leibniz, abordó el tema del perfeccionalismo moral en el centro de su sistema de derecho natural. En los 8 tomos de su libro Jus Naturae Methodo Scientifica Pertractata, escrito en 1740 a 1748, intentó la elaboración del justnaturalismo basado en esta premisa, lo que indicaba que eliminaba todo elemento inductivo o empírico, infiriendo rigurosamente todos los preceptos del derecho natural, hasta que en los más ínfimos detalles mediaba su ininterrumpida deducción de axiomas, es decir, todo principio singular está pues derivado de un avance estrictamente lógico de los últimos principios superiores y con ello correspondería con la exactitud de la demostración geográfica. Jean-Jacques Rousseau nació el 28 de junio de 1702 en Ginebra y falleció el 2 de julio de 1778 en Hermenonville. Fue a la vez escritor, pedagogo, filósofo, músico, jurista, botánico y naturalista, y aunque fue definido como ilustrador, presentó profundas contradicciones que lo separaron de los principales representantes de la Ilustración, ganándose como por ejemplo la feroz inquina de Voltaire y siendo considerado uno de los primeros escritores del prerromanticismo. Surge de la razón humana. Él indicaba que todos los principios del derecho natural deben buscarse, pues en la propia razón, como algo que está a priori y necesariamente para que se ponga en práctica y sea respetado por todos. Se requiere partir de las convenciones, es decir, uniendo los derechos a los deberes. Por lo tanto, a partir de las propuestas o exigencias de la razón, habrá de llevarse a cabo la justicia con las convenciones. Lo que decía Rousseau, que la ley natural es inequívoca, pudiéndose llegar a ella por el progreso de la razón. El último representante del justnaturalismo racional es Immanuel Kant. Nació el 22 de abril de 1724 y falleció el 12 de febrero de 1804 en Prusia. Fue el primero y el más importante representante del criticismo y precursor del idealismo alemán. Es uno de los pensadores más influyentes de la Europa moderna y de la filosofía universal. También se consideraba como uno de los últimos pensadores de la modernidad, ya que anteriormente, en 1831, tras la muerte de Hegel, se acabó la filosofía contemporánea. Él nos define al derecho natural como el conjunto de principios universales, absolutos, perfectos e inmutables, derivados de la razón humana propia, que rige la conducta del hombre de acuerdo con el siguiente imperativo categórico: obra de tal manera
que la norma de tus actos pueda valer como principio de conducta o de legislación universal. A continuación abordaremos a la Escuela Histórica del Derecho. Esta escuela es una corriente justnaturalista de índole encubierta, es decir, esta escuela rechazaba el derecho natural racionalista por ser incompatible con la evolución de la sociedad. También rechaza la codificación, ya que estanca el desarrollo del derecho para elaborar las síntesis sistemáticas de las leyes, que adquieren gran estabilidad y fijeza. Para la escuela histórica, el fundamento del derecho no está en la razón del hombre, sino en algo exterior a él, es decir, en el espíritu del pueblo, de quien lo recibe todo. Uno de sus representantes es Friedrich Karl von Savigny, que nació el 21 de febrero de 1779 en Frankfurt del Meno y falleció el 25 de octubre de 1861 en Berlín. Fue un jurista alemán y fundador de la Escuela Histórica del Derecho Alemán. En sus obras de la vocación de nuestro tiempo para la legislación y la jurisprudencia y el sistema de derecho romano actual, desarrolló los principios de la Escuela Histórica del Derecho, para la cual todo el pueblo tiene un espíritu, un alma propia, que se refleja en múltiples manifestaciones, como son la moral, arte, lenguaje, folclore, derecho. Estas son expresiones espontáneas del espíritu popular. También nos afirmaba que el derecho vive sobre todo en la práctica judicial y en la costumbre, por lo cual indicaba que era una expresión inmediata de la conciencia jurídica popular. El segundo representante es Georg Friedrich Puschta, nació el 31 de agosto de 1798 y falleció el 8 de enero de 1846. Fue un jurista alemán y en cuyas teorías y aportaciones sobre el derecho romano influiría notablemente en las doctrinas romanistas posteriores. Él lo que nos indicaba que el derecho es el producto de la evolución histórica de ese organismo social, es decir, el derecho viene dado por el pasado del pueblo, por la esencia de la nación y de su historia, adoptando el particular comportamiento de cada país. Esto quiere decir, el derecho es un producto del espíritu del pueblo. Ahora abordaremos lo que es el justnaturalismo alemán. Este consideraba que ciertos aspectos de la realidad poseían una fuerza normativa. Uno de los representantes es Hans Gelsen. Él nació el 25 de marzo de 1904 en Anton y falleció el 5 de mayo de 1977 en Andernach. Fue un jurista y filósofo del derecho alemán. A los 19 años comenzó sus estudios en la Universidad de Jena. Aunque se inició estudiando matemáticas, pronto cambió al estudio del derecho. Él, en su tesis que escribió, abordó el tema del derecho natural de Punterfort, que formulaba el concepto de estructuras lógico-objetivas, en las cuales mencionabas que están dadas de antemano al legislador y se fijan restricciones en la actividad creadora. Existen independientemente de una aceptación o un rechazo después de ser conocidas y deben ser lógicas. El último representante es Werner Mayrhofer. Nació el 20 de octubre de 1918 en Constanza y falleció el 6 de octubre del 2009 en Bad Homburg. Fue un jurista, filósofo y político alemán. Ocupó el cargo de ministro federal de Interior entre 1974 y 1978 hasta que dimitió tras un escándalo relacionado con unas escuchas telefónicas ilegales de Klaus Traub. Él consideraba como una fuente de derecho y criterio de justicia la naturaleza de las cosas, como una valoración del legislador. Aplicando la teoría en un caso actual. Como ya vimos, el justnaturalismo es una corriente de pensamiento que sostiene que el derecho tiene su origen en principios naturales e inherentes al ser humano y que deben ser reconocidos por el derecho positivo, que son las normas establecidas por los estados. En el derecho actual mexicano, aunque predomina el positivismo jurídico, hay varios ejemplos en los principios del justnaturalismo influyen de manera práctica. Un caso en específico es la protección de derechos humanos en la Constitución y en la jurisprudencia. En México, aunque en un inicio el Código Civil de varios estados solo reconocía el matrimonio entre hombre y mujer, en diversos fallos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha declarado prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo es inconstitucional. Calculando en principios de igualdad y dignidad humana, estos principios que se alinean con el justnaturalismo, tienen derechos que se consideran inherentes a la persona
sin importar las normas particulares que los legisladores locales hayan creado. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha invocado el artículo 1 constitucional, que establece la obligación de interpretar las leyes en favor de los derechos humanos, tales como los principios naturalistas, propuestos considerando que hay derechos superiores a las leyes escritas que deben respetarse. Este ejemplo refleja cómo los tribunales, al interpretar las normas, recurren a principios éticos y morales, en este caso, la dignidad humana y la igualdad ante la ley, que son conceptos fundamentales del unilateralismo, como lo vemos en el artículo 1 constitucional, que es clave para la protección de los derechos humanos y se alinea con principios del unilateralismo al reconocer la dignidad humana y los derechos fundamentales inherentes a la persona, estableciendo que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías de su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretan con conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Está prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Este artículo refleja claramente la influencia del justnaturalismo al priorizar los derechos humanos y su protección por encima de las leyes o normas particulares, y obliga a que toda interpretación de la ley favorezca la dignidad humana y el respeto a los derechos inherentes a las personas, como es el caso del derecho de un matrimonio igualitario, donde la Suprema Corte de Justicia ha utilizado esta base constitucional para garantizar la igualdad.